sobre cómo el ecosistema tiene en Bitcoin y sobre todo cómo aprovechar esta oportunidad financiera de forma responsable. Veréis que yo hablo de que hay que invertir sobre todo de forma responsable. Os explicaremos es la banca privada, la banca 2.0, y además es un tipo de banca que permite a todos tener las mismas oportunidades independientemente del capital que tengamos de invertir, cosa que no había sucedido nunca antes en la historia. Y lo sé, es muy que si tienes más oportunidades y si a veces no dispones de dinero o de patrimonio, lo tienes mucho más difícil. ¿De acuerdo? Fijaros, como esto es un nuevo mercado financiero, ¿vale? La tecnología blockchain lo que nos permite es hacer literalmente de bancos. Es decir, fijaros lo que acabo de decir, realmente vamos a poder hacer de banco. Era de los que estamos ahí, probablemente hubiese preguntado, oye, ¿tú quieres banquero? Pues he dicho, mira, porque a lo mejor no tengo la forma de dinero y tal. Pues va a poder ser banco. Y al hacer de bancos y eliminar el intermediario, que son los bancos, todo el negocio que tiene la banca tradicional o la que conocemos, poder capturarlos. Y entre los negocios que tiene, como sabéis, y bien como es poder pedir préstamos, ¿no? Pues esto hace. Vamos a dar todo miércoles, haremos prácticas, también haremos las prácticas, como veis, que tendremos durante la semana que viene, lunes, martes y miércoles, y una cuarta sesión, que en función de los en el grupo os avisaremos un día antes y haremos una última sesión. ¿De acuerdo? El jueves, ¿qué veremos? Pues el jueves ya trabajaremos también nuestra primera clase financieros estados. ¿Qué decir actualizados? Que bueno, que de la misma manera que podemos hacer de bancos, podemos invertir en activos la necesidad de tener que invertir grandes capitales, con lo cual eso también es una gran ventaja, porque vamos a poder crear toda una carta que se va a adaptar a nuestro perfil a tiempo que queramos dedicarle para gestionar, a nivel de ahorros que tengamos, al nivel de rentabilidad que estemos buscando. Pues esto lo vamos a poder hacer el jueves. Y veréis que también es interesante y tiene muchísimas oportunidades y muchísimas opciones. Y el viernes, claro, como habremos todo ese repaso de 0 a 100, pues el viernes os enseñaremos y aplicaremos todo lo que hemos ido aprendiendo de jueves. Oye, ¿cómo lo podemos utilizar estos ahorros? Pero también vamos a aplicar en nuestro negocio. Si son emprendedores, empresarios, pequeños y tenemos un negocio, pues vamos a aprender cómo lo podéis a vuestra profesión. Y eso veréis que es muy interesante. Para los que no tengáis negocio de válido, pues tal vez a vuestros ahorros, ¿no? Pero si tenéis un negocio, veréis que es súper interesante. Que ya me iréis conociendo, ¿no? Y el otro día comentamos, yo he invertido toda la vida en móvil, soy ¿vale? No me pago un punto o digitales. Y ya veréis a trabajar mucho esta parte porque es muy importante, porque muchos de vosotros sois inversores inmobiliarios o si no lo sois, bien lo tenéis en el radar porque queréis llegar a serlo. Entonces os vamos a explicar cómo no hace falta invertir a uno o a otro, o si invertimos en uno, invertir en otro. Pues bueno, os vamos a explicar, yo os explicaré cómo lo estoy haciendo yo. Y yo os enseño el paso de una estrategia que es muy fácil de implementar para que podáis comprar no solo activos optimizados, si queréis, también lo hablaremos, sino, oye, pues os hace ilusión, la casa que queréis de la playa, algo que queréis ir o que invertir y poner en alquiler. Pues eso lo veréis para que cuando alguien os hagáis esas preguntas de inmuebles, de cosas. ¿De acuerdo? El miércoles hablaremos de cómo utilizar todo este sistema, las finanzas descentralizadas, para que primera vez no tengáis que ver vuestras inversiones y podáis utilizar como garantía, las podáis ignorar para pedir préstamo. Y es muy interesante, porque desde el punto de vista fiscal es muy óptimo, pero también desde el punto de vista de liquidez es muy inteligente, porque muchas veces, por poner un ejemplo, que es el caso, ¿no? Tenéis euros, invertís en Bitcoin, pero que aquí cuando tenéis esto y necesitáis ese dinero que habéis invertido. Pues bueno, os vamos a enseñar cómo necesitáis vender esos 10.000 euros en Bitcoin y utilizar para préstamo. Y Bitcoin, y vemos cómo los préstamos se pueden llegar a pagar solos con la revelación y con la fluctuabilidad que tienen en este caso. Os haremos el paso, os enseñaremos carteras para que veáis cómo hemos hecho. Y luego además, que ya lo hablo Dios, el grupo toda que vayamos practicando, os iremos animando para que, oye, lo podáis hacer en casa las acciones y durante también las sesiones VIP que podamos repasar lo que hemos visto en las sesiones generales y que el día siguiente podáis todas las cuestiones, podáis trasladar todas si tenéis algún problema o lo que sea, que al día siguiente cuando empecemos la sesión, pues ya hayáis hecho inicio. Como he comentado, serías muy prácticos y no solo de aprendizaje, sino también mucho aprendizaje. Y fijaros, ando con José Gerardo, ¿no? La persona que se había roto la tibia. Estábamos comentando, ¿no? De la importancia de la mentalidad. ¿Por qué? Porque este es tiene toda una serie de características que evidentemente las vais a ir aprendiendo, las vais a ir contextualizando y que os sirva un poco a modo de inicio. Fijaros, esto es un mercado financiero lo vais a ver que es fácil lograr como jugar al Monopoly.
Lo que sucede es que no podemos olvidar que esto nuevo, por muy difícil que lo parezca, y está invirtiendo con dinero real, que en este mercado los errores se pagan con el dinero que invierto. ¿Cuál es lo otro? Que os vamos a dar PDFs, os vamos a dar vídeos que prácticas las vais a poder hacer con dinero. Con lo cual, en sí es un riesgo prácticamente 25 millones de dólares para hacer las prácticas, que no es el caso, o 25 euros, 10 euros o pesos, ¿vale? Dependiendo de dónde estéis. Entonces, eso es una grandísima noticia porque van a poder el skin of the vais a poder probar en primera persona todo lo que vamos a ir haciendo, vais a ver que se generan, pero a riesgo muy elevado por tener muy poquito capital. Luego, también muy importante, esta facilidad no nos va a hacer creer que por el mero hecho de invertir dinero vamos a ser rentables. Os pongo un ejemplo. Personas que no han de forma autodidacta en este mercado necesitan ciclos para empezar a ser redes. Hay que decir 2 ciclos de 6 y 8 años para empezar a ganar. Y todos hemos visto que es muy fácil ganar dinero. Lo es, si sabes hacer bien. Pero necesitas tener conceptos. Y luego, que desarrollar, porque no es característica propia de mi personalidad, prudencia. Y aquí, fijaros, alguien como yo es de naturaleza, pues, me ha permitido pues invertir en sectores donde a lo mejor si hubiese sido hacer operaciones que he sido muy prudente, no hubiese hecho y me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Pero ¿qué pasa? Poder hacer pensar ese sentido común me ha permitido dinero en otros ámbitos, ¿vale? Cuando yo lo apliqué a este mercado me hizo perder 1 millón de euros, ¿vale? Ayer, el otro día lo conté, mañana lo escribí este libro de memoria. Y perder euros porque en ese momento tenía 5 millones, hubiese invertido, la oportunidad es igual. Lo que pasa es que en ese momento apliqué una forma de entender el mercado financiero de punto cero de manera errónea. Y me de personas que estaban obteniendo los resultados que yo quería conseguir y me di cuenta que todos tenían una manera de pensar determinada. ¿De acuerdo? Desarrolló una metodología, recuperé mi dinero, ahora ahí lo tengo que explicar, lo explico en el libro, fue un poco la semilla de academia. ¿De acuerdo? Y fijaros, dicho esto, lo que no podemos olvidar nunca son estos 9 puntos que os voy a contar rápidamente, que vais a tener grabado y va a ser para vosotros. Si no le queréis hacer un pantallazo, luego le echéis un vistazo, lo repaséis y pasado unos días lo volverá a repasar, porque ojalá yo cuando empecé hubiera esta información. Y muchas de las cosas que os voy a contar, que dices, hombre Ángel, esto es básico, hay que recordarlo y hay que saberlo asimilado y guardado en nuestra memoria. El primer punto, pues bueno, hay que invertir, no necesitemos esfuerzo. Es algo muy obvio, pero a veces veamos, ¿y qué os va a pasar estos días? Es saber tantas oportunidades y tan rentables para tener la tentación, dinero que a lo mejor necesitáis para pagar una farra aquí 2 meses, decir, oye, voy a invertir, mi dinero lo invierto porque luego lo podré pagar. No. Porque estáis aprendiendo que os van a conducir un vehículo. Y es verdad que hoy a conducir puede conducir. Pero este mercado es como un Ferrari que Fórmula 1 que tiene 1000 caballos. ¿Vale? Y si nosotros tenemos hijos, que muchos imagino tenéis, como lo tengo yo, y simplemente a tu hijo que le dices, hijo, sé prudente, porque te acabas de sacar el carnet y tienes que experiencia. El coche es muy potente, no hace falta corras. No hace falta que acabe medio tiempo. Pues ahí pasa lo mismo. Es que ahora al principio de quito capital. Porque la rentabilidad finalmente va a ser la misma. Inviertas 1 que inviertas miles. Y entonces hay que aprovechar esa realidad de mercado para la experiencia, para desarrollar la mentalidad correcta y para ir cogiendo esos resortes que nos den realmente a ganar dinero. Luego, importante, aquí no vengáis a ricos de la noche a la mañana, porque desgraciadamente os tengo que dar una mala noticia, no tengo la bola. Si vosotros habéis visto en algún evento o habéis visto por las redes sociales o en algún anuncio, habéis pensado que este señor de pelo con gafas os iba a hacer ricos de la noche a la mañana, nosotros os vamos a explicar pero que muy sólido, una unidad final que nos había dado en la historia. Y hablar cómo gestionamos nosotros nuestro dinero. Pensar que las personas que forman staff de empresas gestionamos más de 40 millones de dólares de ecosistema. O sea, algo sabemos. ¿De acuerdo? Pero que no os es ni hacer inversiones que pueden ser pero muy cosas y sobre todo no esa tecla que en 2 días os vamos a hacer. Si lo hacéis bien, vais a la idea que os va mejor y eso os lo garantizo. Pero ricos de la mañana, esto nosotros no va a poder ayudar. Ahora también muy importante, la deuda es la principal asesina de nuestro capital. Si no sabes, no te apalanques. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo perdí 1.000 euros, que es un mercado donde hay préstamos, y yo, por experiencia, entonces vamos a enseñar cómo hacerlo, explico dónde baja el deuda, lo que me suena a mí, que lo explico, por eso perdí 1 millón de euros, pues no. Y el tosqueón que necesitáis arrollar también aprovechar la unidad. Después, importante, no hay solo pecado, la probabilidad de equivocar. Esto hay que aplicarlo siempre, excepto esta semana. Esta semana os dejo que practiquéis todo lo que necesitéis y que repitáis tantas veces consideréis necesario asimilar el IVA. ¿Vale? Lo aprendáis, ¿vale? Una vez aprendáis, no cometáis el error
de muchas sobreoperando que así vais a ganar más dinero porque no es así, ¿vale? Esto lo iremos entendiendo. Después, lo que os decía al principio, el sentido común que podáis tener que os ha permitido tener éxito en todos vuestros ámbitos de vida, en el personal, en el emocional, en el profesional, en el negocio, en el de las inversiones, aquí no aplica. Necesitamos desarrollar un sentido común, por ejemplo, que es recurrente. Estos días vais a ver las rentabilidades que se obtienen, que son casos asombrosos, que no se dan en los mercados financieros. También se dan y los nosotros, por como esta tecnología permite eliminar los intermediarios, toda la rentabilidad cae a nosotros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Claro, dices, es que el banco me da un préstamo por concedido de 1.000, 15.000, 20.000, 1.000 euros. ¿De acuerdo? Jolines, no sé mucho en la pero sabes que como en realidad a mí me cuesta el préstamo un 5 más, pues jolines, el negocio del siglo. ¿Qué pasa? Esto es lo que he metido. ¿De acuerdo? No tenemos y hay muchos matices que hay que tener en cuenta. Igual eso no hay que, ¿vale? Es un ejemplo. A lo largo de los días, ¿no? En la sesión, lo que refiero sentido común. Luego, importante, no es el FOMO. Cada cual tiene su momento y cada cual tiene el timing que tiene. ¿A qué me refiero? El FOMO es esa expresión americana de que lo que te viene a decir es ese momento de pensar, tengo que invertir ya, porque si no estoy perdiendo la oportunidad de mi vida. Y eso muchas veces nos hace precipitadas, poco informadas y la mayoría de los casos van mal. Pues no os preocupéis, ahora tenemos ventaja que esta semana que viene el mercado va a regir, con lo cual es sensación de decir tengo que invertir ya porque Bitcoin está en las nubes, eso es una ventaja para esta semana. Esto no siempre es así porque nos planificamos, no sabemos qué es lo que va a hacer el mercado. Nosotros podemos hacer un seguimiento del mercado y prever en un porcentaje muy alto lo que puedo hacer en los próximos días, ¿de acuerdo? Pero no a semanas o años vistos. ¿Eso qué sucede? Bueno, que a veces toca, más que va a haber probablemente utilización del mercado. El mercado está subiendo un 10% y estamos aquí en sesión y os estoy diciendo no invirtáis y os esperáis. Jolines, ¿por qué no vamos a invertir un 100 y está subiendo un 5 perdiendo toda esta subida? Pues bueno, ese es el del FOMO. No sé si conocéis los memes. Los memes que tienen baja capitalización, que normalmente prometen rentabilidad y que la gente envía pues eso, que se va a hacer rico de la mañana. Siempre digo que son para memos. ¿Por qué? Acaba mal. Se hace rico, invertís, aunque te $100, pero que los lanzó. Pero la probabilidad de que vosotros os hagáis ricos y que paséis con esos $100 en dólares es del 0,00 de la lotería, con lo cual no lo hagáis. ¿Vale? Nosotros os vamos a enseñar a aprovechar el mercado de una como para que de lo que podéis estar viviendo con las inversiones que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Luego, es fundamental que defináis cuál es vuestro tiempo. Estos días, como vamos a estar, pues bueno, tiempo para dedicarle a reflexión sobre ello. Es mejorar, es preparar para la jubilación, para vivir en el futuro. Y una buena noticia, este método nos permite imaginar corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Voy contando y a vosotros en el grupo VIP enseñáis otras cosas que yo ya estoy haciendo, pues bueno, para mi visión, para lo que os decía el otro día también, para los colegios, el año pasado el colegio con una inversión, que además lo estoy dando a lo largo de los meses de unidad, y eso yo creo que ayuda a que eso es algo que vais a tener que trabajar. Y ya el 1.9, que es la ley. La ley 72, ¿qué es lo que nos dice? Hay que a entender el que tienen la rentabilidad de nuestras inversiones. Y os lo voy a explicar muy sencillo. Lo que nos dice es que si los 70 por realidad una inversión, el resultado que obtenga va a ser los años que voy a necesitar para que mi inversión se duplique. ¿De acuerdo? Fijaros, si yo invierto en un anual, ¿vale? Voy a necesitar años para duplicar ese inversión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con lo cual en muy poco tiempo podemos llegar a duplicar esas inversiones si lo hacemos de manera correcta. Es no correr, Vamos a llegar a esto. Y sobre todo, si yo siempre explico, y personas que están en la comunidad os lo puedan decir, si vais a buscar un 25, un 30%, un 30% de las inversiones, es probable que esa rentabilidad. Si vais a buscar un 200% de rentabilidad, que en algunas versiones es la proyección, os garantizo que vais a perder de vuestro dinero. ¿Cuál? Tal cual. Eso es otro de los ejemplos del sentido común que hablábamos. Vais a tener que, en todo momento, vais a tener que decidir con criterio, decir vuestro, vais a una rentabilidad muy alta, o a probabilidad y otra una renta más conservadora, ¿vale? Hay que ser conserva, porque siempre le he buenas noticias. Y ya para mi parte, para permitir que quiero pasarle, perdonad, voy a borrar aquí. Eddie está pintando, Eddie está No, pero bueno, es culpa mía porque para resumir, fijaros,
necesitáis tener un tiempo. Felicidades porque aquí le vais a dedicar tiempo valioso, más valioso, a aprender y sobre todo tenéis las ganas. Porque yo estoy cansado de escuchar a personas que dicen, es que no tengo tiempo, tienes ganas de seguir aprendiendo melón y te da pereza. Entonces el tiempo es un concepto relativo, ¿verdad? Que por circunstancias van a tener más tiempo disponible, pero uno siempre tiene tiempo si considera que es algo que tiene que dedicar, ¿no? Luego, aprender de personas que ya conocen el camino os va a hacer muchísimo la experiencia y muchísimo el aprendizaje, cosa que en un momento habéis agradecido, y solo cuando dominéis la operativa realmente es ese, ¿vale? Vais a conseguir entrar no en ganar dinero, sino en aprender, ¿vale? Y por último, esto que os decía al principio, ir a alguien que por naturaleza no lo es. La prudencia es nuestra arma secreta. Si hay la prudencia a este mercado, nos da muchísimas alegrías. Vamos con un coche un fondo de 1000 caballos, tenemos poquita ciencia, estamos aprendiendo a correr y no pretendamos ser los números de carrera. El objetivo es acabar la carrera, acabar la 5:30, 5:50, que tengamos circuito. Y no queramos ir de la primera curva a la máxima potencia porque y a las gradas es muy alto. Y esto lo constantemente las personas que no saben, que descubren este mercado y se volvemos. No creo que los 200 personas que estáis esta tarde aquí, que es a las 8:15 en España, en América, a las 2 a la hora que sea, por favor, quiero que vosotros seáis ese grupo, quiero que seáis del grupo de personas que han aprovechado, que han hecho sobre todo, que han desarrollado la habilidad de competir, oye, ir generando un ingreso extra de sostenido en el tiempo para poder vivir como todos nos merecemos vivir. Dicho eso, Laura, nos cuentas un poco lo que tienes visto y ya vamos con para que nos explique, nos ayude a hacer, ¿no? No te veo, que quiero que te quede claro, pero no te veo. Aquí hasta ya te veo. Venga, adelante. Hay concentrados, ¿eh? Bueno, Es que hay encontrados y qué claro, gusto. claro, Sí. sí. Venga, pues Adelante. voy a explicar un poco lo que es la normativa, pero la dinámica de formación. Hoy es el onboarding de ahí. Tendremos sesión mañana lunes, el martes y el miércoles. Y la última sesión, que eran con las incluidas en este grupo, la tendremos la semana que viene. Depende de cómo es el grupo, de las dudas que tengáis, pues la haremos un día u otro, informaremos por el grupo. Es importante que estéis añadidos a los grupos de la comunidad de WhatsApp. Entiendo que estéis todos. Yo voy revisando y si veo alguno despistado os pongo, ¿vale? Pero os explico. Tenéis el grupo de aviso, que es por donde os hemos estado pasando los días mensajes y los que habéis entrado tarde, pues por donde hemos pasado hoy la convocatoria para esta sesión y el recordatorio de 1 hora y el de que estábamos en directo. Es el grupo de avisos. Luego tenéis el chat, que será el grupo por donde podréis soltar estáis todos dentro del chat, que es por donde ponemos los documentos con el paso a paso que podéis. ¿De acuerdo? Entonces, si durante la semana surgen dudas, es importante que te Pablo. Luego os pongo contacto por post. Podéis etiquetar tenéis que guardar el contacto en el número de teléfono y cuando iniciéis una conversación, marcáis a Pablo y eso es que se queda etiquetado. ¿De acuerdo? Las dudas, escribir mensajes de texto, fotografías, vídeos, algo que necesites. Ahí, bueno, tenemos en el grupo que ya se han presentado algunos, tenemos compañeros de... recomendamos que tengáis el grupo silenciado, ¿de acuerdo? Por a veces tenemos diferencia horarias, tanto nosotros desde España como otros desde el... y recomendamos que silenciéis para que estemos todos escanados en ese sentido. Hoy vais a abrir la wallet, entonces es necesario que tengáis los ejercicios acabados para las las. Si os encalláis, por favor, pedid ayuda de los grupos que estamos aquí para ayudaros. Aquí pone que al día siguiente de cada sesión os pondremos el replay por los grupos. Hoy al ser primera, pues en cuanto acabe la sesión, os descargaré y os la compartiré en cuanto la tengamos descargada, que podéis revisarla en el live. Por eso, entonces, grabéis la información que tenéis en el grupo de WhatsApp o debajo del directo, que solo le hace con un link que tenemos a través de una link. Y como hoy es un caso excepcional, lo descargo yo, que podéis empezar, pondré lo que ¿no? Entonces, ahora os voy a explicar la normativa que bien tenemos, aunque seáis... si es un es esto... ¿Vale? Te perdonamos. Bueno, estos son los síntomas. Venga. Aquí, venga. Que me sale otra vez, disculpadme, ¿eh? ¿Ahora? Sí, te vemos. Si quieres, te lo sí. Venga, pues, bueno. Mensajes a los teléfono que está en el